Mi madre dijo que casarse en el patio era una vergüenza, que eso era cosa de gente sin ambiciones, que ninguna hija suya se prestaría a ese papel humillante, y colgó el teléfono sin dejarme responder, sin preguntarme si era feliz, si necesitaba ayuda, si era eso lo que realmente quería, o si solo lo estaba haciendo por falta de opciones, como si mi elección fuera un fracaso personal que ella necesitaba negar urgentemente, y no un acto consciente de amor y sencillez que Malik y yo habíamos planeado con tanto cuidado, cada detalle pensado para reflejar nuestra historia y no los patrones vacíos que ella siempre se había empeñado en seguir. Así que me quedé allí sentada en el porche de casa, con el móvil todavía en la mano, como esperando que me llamara y me dijera que era una broma, que se había arrepentido, que en realidad quería venir y ver el lugar donde íbamos a celebrar nuestro compromiso. Pero el silencio fue la única respuesta, y sentí ese tipo de dolor que no arde ni quema, solo aplasta, una presión constante en el pecho, que se acumula lentamente hasta ocupar todo el espacio. Y cuando Malik salió de la cocina con 2 tazas de té caliente y se sentó a mi lado, sin preguntar nada, solo entregándome la taza y quedándose allí, conmigo, en silencio, supe que lo entendía todo sin necesidad de explicarle nada. Y por eso me iba a casar con él, porque incluso en los momentos en los que me sentía demasiado pequeña para existir, él me veía completa. Y cuando finalmente logré abrir la boca, solo dije que la boda sería en el patio, porque allí era donde había comenzado nuestra vida, que no tenía sentido fingir que éramos otros, que no había por qué alquilar un salón lleno de candelabros, si lo que queríamos era escuchar a los grillos mientras nos dábamos el «sí, quiero». Y Malik sonrió con esa sonrisa torcida suya, como diciendo «por supuesto que sí». Y así fue como empezamos a montar el espacio, reutilizando botellas de cristal para poner luces, construyendo un camino con piedras prestadas del terreno, de su tío, cosiendo las cintas que ataríamos a las sillas, y todo hecho con nuestras manos, incluso los parterres que rehicimos con flores silvestres que recogí del sendero cerca de casa. Pero mi madre nunca preguntó nada al respecto. Nunca quiso saber cómo conseguimos transformar un trozo de tierra batida en un escenario encantado, ni quiso entender por qué limitamos los invitados a 25 personas, o por qué era importante para nosotros hacer la cena en mesas largas, donde todos pudieran servirse unos a otros como en una gran cena entre amigos. Ella solo refunfuñaba que eso era cosa de gente que no puede permitirse algo decente, y que probablemente íbamos a hacer una colecta para comprar la tarta. Y yo respiraba hondo, porque si algo aprendí de ella fue a callarme cuando lo único que quería era gritar. Mi hermana mayor, Roberta, tuvo una boda que parecía más un desfile de famosos, con vestido de seda francesa, recepción en un lugar elegante de la ciudad, con fotos desde un helicóptero y cobertura de una revista de sociedad. Y adivinen quién se quedó todo el tiempo al fondo de la fiesta con una radio y una pizarra, coordinando a los camareros y pidiendo silencio al cuarteto de cuerdas. Yo, claro, con mis zapatillas gastadas que me hacían daño en los talones, mi blusa sencilla y mi pelo recogido en un moño descuidado, porque nadie pensó que debía aparecer en las fotos, y de hecho solo salí en una, de perfil, limpiando la mesa del pastel, y alguien incluso escribió «empleada» en el pie de foto de la red social, y no lo corregí, porque ya era normal no ser vista en esa familia. Así que cuando dije que quería una ceremonia pequeña, al aire libre, sin padrinos en fila ni arreglos extravagantes, mi madre abrió los ojos como si hubiera anunciado que iba a vivir en una caravana en el desierto, y dijo que era decepcionante, que estaba desperdiciando mi oportunidad de hacer algo memorable. Pero lo que nunca entendió fue que no quería nada para impresionar a nadie. Solo quería algo que tuviera sentido para los dos, una celebración, con significado, donde la gente se mirara a los ojos y se reconociera, donde la música saliera de un altavoz improvisado y no de un DJ contratado que ni siquiera nos conoce, donde el pastel lo hiciera la tía de Malik con una receta familiar y no lo compráramos en una pastelería famosa solo para complacer el feed de los demás. Y yo quería vestirme con algo ligero, sin bordados pesados ni velos largos, solo un vestido con bolsillos, que se ajustara a mis movimientos, que me permitiera bailar, comer y reír sin preocuparme de si el dobladillo estaba limpio
Y eso fue lo que hice. Con la ayuda de mi amiga Cynthia, que cosió cada puntada con cariño, mientras me decía que era valiente por hacer todo a mi manera, y quizá lo era, porque no es fácil nadar contracorriente cuando todo el mundo te dice que hay una forma correcta de casarse, y que todo lo que se sale de ahí es sinónimo de fracaso o vergüenza. Y aún así, el día de la boda, el cielo estaba nublado, pero no llovía, y el viento soplaba suavemente, haciendo balancear las linternas de papel que colgamos entre los árboles, cada una con una luz amarilla en su interior, como si fueran luciérnagas gigantes, y cuando empecé a caminar por el jardín, con los pies descalzos sobre la hierba, sintiendo el frío de la tierra, y vi a Malik esperándome con los ojos llorosos, supe que no necesitaba nada más, y aunque no había música en directo, ni altar decorado, ni cura, ni pompa, todo tenía sentido, y nuestros votos fueron pronunciados, en voz baja, de nosotros para nosotros, sin guión, sin ensayo, solo verdad. Y luego vino la comida, con grandes ollas en el centro de las mesas y platos que se pasaban de mano en mano, risas fuertes, brindis improvisados, un niño corriendo con una flor en el pelo y un tío tocando la guitarra en un rincón, y la noche cayó con esa calma que solo quienes viven en el campo conocen, y las luces encendidas daban al jardín un brillo cálido, como si estuviéramos dentro de un sueño posible. Y todo fue filmado por nuestra amiga Débora, que no es camarógrafa de bodas, sino artista, y quiso registrarlo como regalo, creando un cortometraje de 90 segundos en el que cada detalle aparecía con poesía, desde los ojos nerviosos de Malik hasta el momento en que bailamos bajo las linternas. Y cuando vi el vídeo terminado, lloré, no por tristeza, sino por ver reflejado allí todo lo que mi madre nunca vio. Y sin subtítulos, sin hashtags, publiqué el vídeo en una madrugada cualquiera, solo con la fecha y las palabras casa, amor. Y me fui a dormir. Y a la mañana siguiente ya tenía miles de visitas. Y personas que nunca había visto me enviaban mensajes emocionados diciendo que nunca habían visto algo tan bonito. Y las revistas empezaron a pedir permiso para publicarlo. Y de repente lo que mi madre llamó una vergüenza se convirtió en una referencia. Y mi hermana me envió un audio diciendo: ¿por qué no nos avisaste que iba a quedar tan bonito? Y luego mi tía, y finalmente mi madre, que no me llamó, pero me envió un mensaje seco preguntándome si era realmente esa la ceremonia a la que se había negado a ir, y luego otro, diciendo que debería haberle avisado, que la gente estaba preguntando, que la estaban criticando por no haber ido, y que eso era injusto, y yo no respondí de inmediato, porque no sabía qué decirle a alguien que se preocupaba, más por la opinión de los demás que por mi felicidad. Pero 3 días después, cuando Malik vio el vídeo completo con una copa de vino en la mano y dijo que tal vez ella debería verlo, no porque se lo mereciera, sino porque tal vez así entendería lo que se había perdido, cedí y le envié un mensaje. Si quieres saber cómo fue, ven al estudio el viernes a las 3 de la tarde. Y ella vino, 10 minutos tarde, con un collar de perlas y la expresión de alguien que está a punto de hacer un favor. Se sentó en silencio, vio el vídeo con los brazos cruzados, y cuando terminó, después de 20 minutos de imágenes, crudas, sin narración, con el sonido real del viento, de las risas, de nuestros votos, solo dijo que parecía haber costado mucho dinero, y que yo no le había dicho que sería así. Y yo la miré y le respondí: ¿hubiera cambiado algo? Y ella no respondió, solo desvió la mirada, y entonces le dije que yo la había invitado, que ella había elegido no venir, y cuando intentó argumentar, la interrumpí diciendo que no necesitaba su aprobación, que me había casado con quien amaba y como quería. Y ella permaneció en silencio, hasta que se levantó y dijo que no sabía que sería tan bonito. Y yo murmuré que esa era la cuestión, que ella nunca había querido saber. Y cuando se marchó, no me abrazó, y yo tampoco lo esperaba. Pero me quedé allí sentada, sintiendo algo diferente al dolor, algo más cercano a la aceptación, no la suya, sino la mía, de la comprensión de que a veces, incluso con lazos de sangre, el amor tiene que venir de otro lugar. Y en los meses siguientes,
Nadie de mi familia me buscó, no me invitaron a fiestas, ni recibí mensajes al final del año. Y no pasa nada, porque estaba donde quería estar, con quien me veía realmente. Y cuando el vídeo fue seleccionado para un festival de arte, y la gente lloraba al verlo, preguntando si éramos actores, respondí que no, que solo éramos 2 personas que decidieron casarse en el patio, porque era allí donde había comenzado realmente su vida. Y un día, al volver a casa, encontré un sobre con una letra familiar, y dentro había una foto antigua de la boda de Roberta, donde yo aparecía al fondo con una bandeja, y en el reverso solo la frase: «Ese día pasé junto a ti sin verte, ahora te veo». Sin nombre, sin firma, pero yo sabía de quién era. Y guardé la foto en el fondo de nuestro álbum, detrás de una en la que Malik me hace girar bajo las linternas de papel. Y ambos estamos sonriendo, descalzos, iluminados por el cálido resplandor de quien, por fin, fue elegido para quedarse.